Gracias a todos y todas por sumarse. Disculpas por las dificultades técnicas. Hoy vamos a hablar un poco sobre presupuestos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la redacción de propuestas de solicitud de subvenciones. Vamos a tratar de ver cómo pueden conseguir más financiación con todo este proceso. Mi nombre es Margaret y hace más de 20 años que trabajo en finanzas para organizaciones sin fines de lucro. He participado en la redacción de presupuestos de 10 millones, de 10.000 dólares hasta de millones de dólares. En términos simples, todos los presupuestos son similares. En una organización pequeña, uno en el presupuesto puede tener solo un programa. Y tal vez en una organización más grande hay distintos departamentos, distintos de programas, también hay miles de empleados. Y lo que hace esta presentación entonces es mostrarles distintos niveles. Hay algunas cosas que tal vez ya conozcan, que ya hayan escuchado, y hay otras que seguramente van a poder aprender. Voy a empezar por el comienzo y de ahí vamos a empezar a construir el proceso. Voy a suponer que todos y todas van a tener el mismo nivel inicial de conocimiento. Quiero agradecerles a todos por estar aquí y seguramente ya sé que llevan cierto tiempo trabajando en organizaciones sin fines de lucro. Para comenzar, ¿qué es un presupuesto? Parece algo obvio, pero el presupuesto es básicamente una herramienta de planificación. Es un documento que dice, esto es lo que nos importa. Nosotros ponemos el dinero donde queremos invertir nuestros recursos. Por lo tanto, si ponemos mucho dinero en el personal y en los salarios, estamos invirtiendo en los programas que requieren mucho personal. Si destinamos el dinero a los viajes, probablemente queremos trabajar en el terreno y queremos viajar. Y el presupuesto es una herramienta para poder explicar cuáles son nuestras prioridades y poder planificar dónde estamos y dónde queremos estar. Podemos tener un presupuesto de 1.000 dólares y podemos querer llegar a un presupuesto de 50.000 dólares. Y entonces vamos a establecer las cosas que tenemos que hacer para llegar allí y cómo gastamos ese dinero. No se trata de una lista de todos los gastos que tenemos. A veces veo un presupuesto que simplemente enumera cada uno de los gastos y eso no es un presupuesto, es una lista de gastos. Un presupuesto divide esto en distintas categorías, pero muchas veces tiene que ver con todo lo que uno quiere comprar a lo largo del año, pero no es algo que uno cambie constantemente. Y yo me peleo con las personas todo el tiempo sobre este tema en particular, porque uno escribe un presupuesto en diciembre para el año siguiente y para febrero uno ya actualiza enero, luego quiere actualizar febrero, marzo y abril. Pero nosotros no cambiamos constantemente nuestro presupuesto. Es una herramienta de planificación y por lo tanto el presupuesto nos permite saber a dónde vamos y no dónde estamos. Hay otros informes y otras herramientas financieras de las que puedo hablar en otra sesión que nos indican dónde estamos parados en términos financieros, lo que uno recibe, lo que uno gasta. Pero el presupuesto es una herramienta para mirar al futuro. Por lo tanto, no sirve cambiarlo para que se condiga con lo que está ocurriendo. Eso no nos permitirá planificar bien. Hay disculpas. Esto es lo que hace que los presupuestos sean realmente divertidos. Hay dos motivos por los cuales que digo que uno no puede cambiar el presupuesto a lo largo del año. Uno,
Si uno recibe fondos de un programa, ahí uno puede cambiar el presupuesto. Por ejemplo, si tenemos un presupuesto de $10.000 y en junio recibimos fondos por millones de dólares. Por lo tanto, el presupuesto de $10.000 va a cambiar, ya no va a servirnos. Entonces uno tiene que represupuestar el resto del año para poder incorporar esa subvención nueva que recibimos. Y hay un segundo caso. Uno pensaba que iba a recibir una donación de $100.000, pero a mitad de año este donante decide que nos va a dar la mitad del dinero. Entonces uno tiene que represupuestar el resto del año para poder dar cuenta del hecho de que hubo un cambio y que hubo una reducción en el presupuesto que íbamos a tener. En esos dos casos podemos cambiar el presupuesto, porque en esos casos el presupuesto sigue siendo una herramienta de planificación, porque hubo un cambio de planos y hubo un cambio entonces de prioridades. Pero, por lo contrario, no se cambian. Para, aquí tenemos distintos tipos de presupuestos. Son básicamente herramientas de planificación, pero hay distintas cosas que podemos planificar, ¿verdad? Entonces, podemos considerar a la organización como un todo, entonces pensamos en un presupuesto organizativo. A menudo, como saben, el financiador solo quiere un presupuesto para el programa que van a financiar. Un ejemplo que me gusta dar cuando presento el presupuesto organizativo es sobre una organización con la que trabajo. Ellos brindan servicios para personas que están en la calle y son pobres. Entonces tienen distintos programas, uno de refugio, uno de alimentos, otro de apoyo. Ellos trabajan con distintos psicólogos y el presupuesto está basado en el trabajo de organización de la organización de cada uno de esos programas, pero cada uno de esos programas tiene su propio presupuesto. Entonces, si vamos a ver el programa de alimentos, sabemos que tenemos determinadas subvenciones para ese programa durante el año. Y sabemos que para poder llevar a cabo ese programa tenemos que pagar algunas cosas, como por ejemplo el gerente del proyecto, muchas veces hay que comprar alimentos porque no todos los alimentos son donados, tenemos que pagar los servicios, por ejemplo, para refrigerar los alimentos, congeladores, los lácteos, la carne, necesitan refrigerarse. También podemos tener que pagar gastos de transporte. Todos son elementos que necesitamos para poder llevar a cabo ese programa. Si la organización no hiciera nada, tendría que pagar por esa organización. Entonces, cuando desarrollamos el presupuesto de ese programa, tenemos que pensar en en los gastos que implica poder desarrollar ese programa. Ese es un presupuesto organizativo. Podemos tener presupuestos para todo el año y si tenemos una subvención, puede ser para una parte del año o para múltiples años. Por ejemplo, si tenemos una subvención de 6 meses, entonces el presupuesto que tenemos que preparar para esa subvención es de 6 meses. Y luego tenemos los presupuestos programáticos, que son para cada programa en específico. Entonces, tenemos por un lado los presupuestos programáticos y luego el organizativo. Lo organizativo implica unir todos los presupuestos programáticos que tenemos. Tenemos que agregar, que sumar, que combinar, que unir todos esos presupuestos programáticos particulares para poder organizar el presupuesto organizativo. Y el presupuesto organizativo suele ser el que creamos al final del año para el año siguiente. Incluye todos los programas que hayamos hecho, más
todas aquellas cosas que uno necesita tener para que la organización pueda funcionar como un todo. Por ejemplo, si uno no tiene programas, simplemente estamos construyendo, por ejemplo, el sitio web o simplemente existimos sin nada más. ¿Cuáles serían los gastos que deberíamos tener? Tendríamos salarios administrativos, tendríamos el sitio web, si tenemos una presencia en sitio web, tal vez el alquiler, tal vez algunos seguros y otros gastos que uno tiene que tener para poder trabajar de manera legal. Todos estos elementos son parte del presupuesto organizativo. Entonces, el presupuesto organizativo incluye todos los programas o todos los presupuestos programáticos más todos los gastos que uno tiene que considerar para que la organización tenga las puertas abiertas. Esos son los dos tipos de presupuestos que surgen cuando estamos redactando una propuesta de subvención. Por lo general nos van a pedir que adjuntemos con nuestra propuesta un presupuesto organizativo. Y ese es el presupuesto más grande que incluye todo lo que va a hacer la organización durante el año. Tal vez haya otro financiador que nos pida un presupuesto programático y ese presupuesto va a ser solo para el programa que va a cubrirse con la subvención. Para darles un ejemplo, por ejemplo, si yo solicito una subvención para cubrir el programa de alimentos de la organización, yo lo que voy a hacer es darles el presupuesto para ese programa de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que viene después? ¿Cómo construimos ahora el presupuesto? Hablamos de que se trata un presupuesto, es una herramienta de planificación, explica qué vamos a hacer con el dinero durante el año. Luego vimos que hay distintos tipos de presupuestos y allí pensamos en los elementos que tenemos que incorporar en cada tipo de presupuesto. Pero uno tiene que pensar en cómo construye ese presupuesto. Entonces uno puede decir, bueno, tengo un presupuesto para las tareas que quiero hacer en la organización, pero ahí está. Se me cambió la pantalla y no sabía si estaban viendo la presentación. Cuando piensan en cómo empezamos, uno se pregunta, ¿cómo hacemos para construir cada uno de estos presupuestos? Y pienso que en lugar de partida, no tiene que incluir cifras. Entiendo que las cifras dan miedo, pueden ser intimidantes, muchas veces uno no sabe por dónde comenzar. Entonces, a mí me gusta pensar en lo que vamos a hacer. Es importante que nos sentemos en un papel o con la computadora delante y no pensemos en lo que cuesta cada cosa, sino que pensemos en lo que va a hacer la organización durante el año. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pensemos en la organización que mencioné antes y supongamos, ¿qué quiero hacer yo durante el año? Bueno, yo quiero hacer el programa de alimentos, el de hipotermia o de dar abrigo o de refugio. Entonces, tengo en la cabeza qué quiero hacer durante el año. No se trata de cifras, sino lo que yo quiero hacer con la organización durante el año. ¿Ya estamos trabajando en estos programas o no? Por ejemplo, puedo decir, este año quiero empezar un programa nuevo. Quiero empezar un programa nuevo. Y ese programa nuevo tengo que incluirlo en el presupuesto. Quiero expandir alguno de los presupuestos de los programas existentes que ya tengo. Quiero recortar algún programa. Puede ser. Voy a crear un programa que sea uno a uno, pero los otros programas van a mantenerse iguales. Entonces, lo que yo que tengo que pensar primero es qué quiero hacer este año con mi organización. Yo soy una persona muy visual
y por lo general me gusta trabajar en papel. Y lo que hago es pensar, en enero yo quiero hacer estas actividades. Estas son las actividades que yo quiero hacer para que este programa funcione. Entonces, lo que hago es pensar mes a mes cuáles son las actividades que quiero hacer a lo largo del año. Y cuando uno ya tiene todas las actividades, ya pensó lo que quiere hacer, después vienen las cifras. Luego allí trabajo con una planilla muy grande y coloco los números y las cifras que pueden a veces cambiar. Pero primero me gusta saber qué quiero hacer, porque después simplemente colocamos las cifras. Por ejemplo, yo puedo saber que necesito contratar una persona en marzo para comenzar con este nuevo programa de registro. Es probable que necesite contratar a alguien, entonces necesito desarrollar el presupuesto. Por ejemplo, cuando voy recorriendo los meses, digo, bien, necesito un presupuesto para la nueva persona que quiero contratar para el nuevo programa. Entonces, tenemos que pensar en qué queremos hacer y una vez que lo diseñamos mes a mes, luego empezamos a colocar las cifras de cada una de estas actividades. Para esta actividad voy a necesitar un nuevo miembro del personal y me va a salir esto. Para esta actividad voy a tener que pagarles a 2 personas para que vayan a determinados lugares. Para esta actividad necesito comprar este tipo de suministros y tal vez necesite comprar 2 nuevas computadoras. Entonces, estas son las cosas que necesito comprar para que ese programa se pueda llevar a cabo. Y una vez que uno ha recorrido todo ese proceso, uno puede colocar todas esas cifras en una planilla de Excel. A mí me gusta hacer todo este proceso antes de crear el presupuesto. Una vez que uno determinó qué quiere hacer, cuánto cuesta, luego voy a la planilla. Y pueden usar cualquier planilla de presupuesto. Uno coloca los ingresos en la parte superior y los gastos en la parte inferior. Por lo general me gusta empezar por los gastos, lo que necesito para que todas las actividades que quiero hacer funcionen. Y entonces determino idealmente todo este es el dinero que necesito para que todo esto funcione. Y luego empiezo a pensar, ¿qué ingresos surgen a lo largo del año? ¿Cuáles son los donantes que me van a dar determinados montos de dinero? Si no, tengo que pensar en cuánto dinero necesito recaudar para que todo lo que quiero hacer se pueda llevar a cabo. Y tal vez puedo pensar, tal vez no necesito o no puedo recaudar todo el dinero que necesito. Y allí es cuando empiezo a establecer prioridades. Tal vez el proyecto nuevo que quería empezar no lo puedo hacer este año. Tal vez no lo pueda hacer y tenga que descartar ese programa. Tenemos que empezar en las ideas, después en las actividades, luego en el costo y luego desarrollamos esa fórmula de presupuesto que ven en todas partes. Espero que eso tenga sentido porque mi cabeza trabaja así, soy una persona muy visual, me gusta mapear las cosas, dibujo en un papel todo lo que quiero hacer y qué costo tienen. Entonces, si ustedes lo hacen y no van directamente a una planilla, eso está perfectamente bien. El presupuesto será más preciso para presentar su trabajo que si simplemente intentan colocar números en la planilla. Y luego, si representan de manera precisa su trabajo, van a coincidir de mejor manera con su narrativa. Hablamos de redactar o escribir los presupuestos para las subvenciones. Esto es muy importante porque tenemos un presupuesto maravilloso que han escrito, saben cuánto tienen que recaudar, en qué quieren gastar el dinero y ahora se toman el tiempo de escribir la subvención. Responden todas las preguntas que les hicieron sobre su descripción de proyecto, hablaron sobre sus socios, sobre la sostenibilidad y sobre los distintos objetivos, resultados que quieren alcanzar. Y les entusiasma mucho su programa y el potencial financiador que
dé esa subvención para su programa. Pero antes de enviar algo, verifique nuevamente para ver si la narrativa, es decir, lo que dicen que van a hacer en su programa, coincide con lo que dice su presupuesto, es decir, con los gastos descritos en el presupuesto. Ese es un problema clásico que vemos. Tiene una descripción maravillosa de lo que van a hacer y luego, al mirar el presupuesto no habla de ninguna de las cosas que se hicieron o que se mencionaron en la descripción. En la descripción se habla de alimentar a muchas personas, de llevar a cabo un programa de protección, de refugio, de trabajar de manera cotidiana con las personas y el presupuesto solamente menciona el salario de de dos personas, tal vez algún elemento, insumo de oficina, el alquiler del lugar, pero no habla de un gerente, no habla de un montón de cosas que tendrían que estar mencionadas en el presupuesto. Entonces, lo que me gusta hacer en general es garantizar que si estoy hablando de algo en mi proyecto, eso aparezca en alguna parte del presupuesto, también en esa planilla. A veces el financiador facilitará este proceso porque les da una plantilla que facilita incluir esta información en el presupuesto. Lo que quiero hacer es salir de este formato formal de presentación y mostrarles algunos ejemplos. Así que ténganme paciencia mientras intento, veamos, compartir algunas cosas en mi pantalla. Hablé sobre asegurarnos de que todo coincida con la narrativa del proyecto y el presupuesto. Un ejemplo es un caso que llevaron a cabo de manera exitosa y tenemos la autorización para compartirlo. Es de una organización en Washington, D.C. que solicitó subvención el año pasado y al leer su narrativa habla mucho sobre querer proporcionar vacunas para las personas y este subsidio en particular es de $25.000 y en la descripción del proyecto, en esta parte hablan sobre qué es lo que hacemos, por qué es importante. El HPV es una enfermedad, queremos que las personas se vacunen, que tengan acceso a las vacunas, en particular en ciertas áreas de Washington, D.C. Queremos utilizar los $25.000 para vacunar a 102 participantes. Muy bien. En la descripción, cuando hablan del por qué y el cómo, y los objetivos y todas estas cosas, dicen de manera explícita vacunas para 102 personas a un costo de $245 por dosis. Entonces sé de inmediato cómo van a gastar esos $25.000. No tengo que ni siquiera mirar el presupuesto. Ya al leer la descripción del proyecto, sé cómo van a gastar los $25.000. Y coincide con el proyecto que quieren llevar a cabo. Un proyecto para vacunar personas y dicen directamente qué costo tiene hacerlo. Este es un gran ejemplo de cómo las personas logran incluir información del presupuesto en la parte que no es la plantilla de presupuesto y muchas veces en Unfunded List vemos que el financiador no pide de manera explícita que la presentación tenga un presupuesto. Eso se ha vuelto muy popular, no es necesario enviar un presupuesto formal, lo cual está bien, pero eso deja al financiador con muchas preguntas sobre cómo van a gastar su dinero. Si yo voy a darles $25.000, incluso si no quiero un presupuesto formal, quiero tener cierta idea de cómo van a gastar ese dinero. Y esta es una manera en las que las personas pueden incluir este tipo de información, incluso si no es un requisito formal. Lo que pueden hacer es describir en detalle. Quiero tener un almacén con alimentos y para hacerlo necesito un presupuesto de X cantidad de dinero. Necesito, por ejemplo, $100
por familia, por mes, para tantas familias por mes. Esos números, esas cifras son útiles y si bien forman parte de un presupuesto, pueden incluirlas dentro de la descripción del proyecto para que el financiador pueda comprender mejor a dónde va el dinero, incluso si no lo piden de manera formal. Esto es lo que vemos con frecuencia. Los financiadores no piden un presupuesto, pero quieren saber a dónde va el dinero. Entonces, si pueden incluir esa información, sería ideal. Para aquellos financiadores que sí piden un presupuesto, algunos les dan una plantilla para utilizar. Tengo dos ejemplos. Antes, perdón, tengo un ejemplo de una narrativa de presupuesto que fue lo opuesto. Es decir, no hicieron un trabajo ideal. Esta es otra organización que revisamos y ellos realizaban un gran trabajo, pero no estamos compartiendo información sobre su trabajo porque no tenemos su aprobación para hacerlo, por eso no lo estoy compartiendo. Pero cuando tuvieron que describir en qué iban a gastar el dinero, de $10.000 de presupuesto, que fue lo que solicitaron, 2.750 eran para materiales y suministros. En primer lugar, no explican en qué consisten estos materiales. No sabemos qué tipo de materiales quieren utilizar. Mencionaron también impresión, aunque describen que necesitan $2.100 para imprimir el material del proyecto. Es importante que coincida el proyecto con lo que quieren hacer con el presupuesto. ¿Eso tiene que ver con promover el proyecto? ¿Es algo que realmente necesitan imprimir el material? No lo sé, pero los números son los mismos. ¿Hay $650 en alguna otra parte? Por favor, recuerden silenciarse. Un segundo, Margaret, por favor. Había un micrófono abierto. Ya podés continuar. Quería asegurarme que no hubiese una pregunta. Yo tenía preguntas cuando vi esto por primera vez. Al ser concisos en cuanto al porqué, al costo, como pueden ver, esto nos deja con muchas preguntas. Es una idea genérica. Quiero imprimir, pero no sé qué. Y tengo dos números diferentes que no coinciden, dos cifras que no coinciden con respecto a el material. Entonces, es importante cuando envían su propuesta, es importante que verifiquen en qué quieren gastar el dinero y también que las cifras coincidan. Y verifiquen si nos falta algo en alguna parte. Hablamos un poco sobre los financiadores que tal vez tengan una plantilla de presupuesto como requisito. Tengo algunos ejemplos para mostrarles al respecto. Cuando solicitan una subvención, bueno, muchas subvenciones no piden un presupuesto y ahí es cuando lo pueden incluir en la descripción de proyecto, pero sin embargo, algunos financiadores sí piden que envíen un presupuesto, no solo eso, sino un presupuesto que utilice eh, un- una plantilla específica. Tengo dos ejemplos. Uno es un ejemplo más avanzado y otro es más tradicional, que tal vez vean en otros lugares. Veamos, 2 segundos. Aquí está. ¿A dónde fue? Aquí está. Perdón, tengo muchas ventanas abiertas. Muy bien.
Hablamos de ejemplos de distintos financiadores. Este es un ejemplo de narrativa de presupuesto muy común que muchos financiadores utilizan y este es un financiador en línea, pero la idea es bastante estándar. Hay una sección para explicar el total del personal y luego quieren saber específicamente cuánto recibe cada miembro. Estas son las secciones que piden como requisitos, son muy específicas y por eso tienen una plantilla de presupuesto. Cuando escriben su propio presupuesto, recuerdan que tenemos un presupuesto que creamos de nuestras ideas, de nuestras actividades y luego nuestros gastos. Tal vez tengan distintas categorías, no son las mismas que se piden aquí. Tal vez no tengan contratistas, tal vez tengan muchos materiales y insumos, pero tal vez no los llamen de esa manera. Tal vez tengan algunas de estas cosas, pero no todas, como viajes, capacitación. Pero lamentablemente a este financiador le gusta llamarlos así, capacitación, viajes. Así que tienen que tomar el presupuesto que construyeron a partir de sus actividades y sus ideas y hacer que encaje dentro de esta plantilla. Así que cuando busquen una subvención es importante que tomen la idea que tienen. A veces hay que forzarla un poco para que pueda describirse dentro de la plantilla que pide el financiador. Y si reciben el dinero, la subvención finalmente, luego seguramente quieran que con el mismo formato informen cómo fueron los gastos. Es importante que tengan una manera interna de utilizar el presupuesto que crearon y traducirlo al formato que quiere el financiador. Y es clave poder planificarlo con antelación cuando se comunican con el financiador. Esta es un ejemplo de una plantilla muy simple, tiene las categorías principales, quieren saber los totales, hay un espacio para que puedan explicar exactamente de dónde sale, dónde surge ese total. Y es importante recordar que hay que asegurarnos de tener un motivo detrás de todo lo que ponemos. Si decimos que el total es $50.000, ¿de dónde salió esa cifra? Para que vean que no le inventaron simplemente la cifra. Lo necesitamos porque tenemos que pagarle a esta persona por este número de horas. Y por último, la versión avanzada es la siguiente. Recibieron una gran subvención y pasaron 3 meses escribiendo esta descripción de proyecto y cuando llegan a la parte de presupuesto les dan esta plantilla. Y esta plantilla es realmente abrumadora, es muy vaga, tiene muchísimas pestañas, es muchísimo, ¿no? Pero es importante pensar que esta es una plantilla que la fundación utiliza. Entonces, si quieren aplicar a fundaciones más grandes o a gobiernos, es probable que se encuentren con plantillas de este estilo. Y no quiero que desesperen ni que se asusten, porque en primer lugar, probablemente es algo que pueden completar. Es una planilla, no va a lastimar a nadie y en general tiene muchas instrucciones. Mi sugerencia es avanzar un paso a la vez y no sentirnos frustrados con todas estas pestañas, porque a medida que leemos las instrucciones, es muy probable que no necesiten completar todo eso. En general, solo tengan que completar una parte o a medida que empiezan a completar, el resto se completa de manera automática también. Así que por eso hay que avanzar un paso a la vez y si solamente tienen 3 cosas en su presupuesto, entonces tendrán que llenar solamente 3 cosas aquí. No tendrán que completar todas las casillas si no coincide con lo que ustedes están haciendo. Creo que es importante ver que hay distintos presupuestos para distintos tipos de financiadores. Algunos son simples, como el que acabamos de ver, y algunos pueden volverse muy complejos, pero
al final del día son lo mismo. El financiador simplemente les está diciendo, queremos darles dinero. ¿Cómo van a gastar nuestro dinero si se los damos? Eso es lo que quieren saber. Quieren saber que tienen un plan y que si les dan dinero lo utilizarán con sabiduría y de manera que promueva sus programas. Así que ya sea simple o muy complicado, siempre piden lo mismo y ya saben la respuesta porque ya escribieron su presupuesto. No es necesario crear cosas nuevas porque ya lo escribieron. Esto es trasladar la información que tienen y colocarla en lugares diferentes, en un nuevo presupuesto. Así que bien, tengo algunas notas aquí. Como hablamos, el presupuesto es una herramienta de planificación. Piénselo de esa manera, les permite planificar sus actividades, su crecimiento, sus ingresos anuales, dónde buscar financiación, en dónde gastar el dinero, les permite llevar adelante su programa, su organización de mejor manera. Hay dos tipos principales. Tienen un presupuesto organizacional grande que incluye todo lo que ustedes hacen y luego tenemos los presupuestos programáticos que son más pequeños para cada uno de de los proyectos en los que están trabajando. A veces, si son una organización pequeña, sean el mismo presupuesto, coincidan y eso está bien. Al escribir el presupuesto, me gusta comenzar con mis ideas de lo que quiero hacer en lugar de ir directamente a la planilla, como la última que les acabo de mostrar, que tenía demasiado como para comenzar, para empezar con sus ideas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debo comprar? ¿A quién debo contratar para que ese proyecto se lleve a cabo? Y luego creo el presupuesto a partir de eso. Y por último, cuando analizo mis subvenciones, cuando lo redacto, de hecho, verifico que coincida con el proyecto, con la descripción del proyecto, con la descripción del presupuesto, que no esté hablando de dar alimentos en la descripción de mi proyecto y en el presupuesto hablo de vivienda. Tienen que coincidir y también las cifras tienen que coincidir en toda la solicitud. Si ustedes quieren proporcionar vacunas, si hablamos de que cuestan $200 en la descripción del proyecto, el presupuesto también tiene que decir lo mismo. ¿Recuerdan ese proyecto que les di donde había dos cifras diferentes para materiales e insumos? El hecho de que tengan dos cifras diferentes realmente no ayuda a que un financiador los elija. Si soy el financiador, voy a mirarlo y decir, ¿no verificaron esto antes de mandarlo? No sé qué significa, pero tal vez se sientan un poco, no quieren llevar a cabo el proyecto debido a eso. También es importante que todo se complemente. Entonces, si tengo dos cosas distintas en una línea del presupuesto para llegar a esa cifra, o tengo las vacunas, si digo que tengo tantas vacunas a tanta cantidad de dólares, yo tengo que hacer esa cuenta para que coincida con lo que estoy pidiendo. Así que no quiero enviar un presupuesto que tenga una cuenta, por ejemplo, recibo 100 vacunas a $200 cada una, que son $20.000, pero les pido 25. ¿Qué voy a hacer con los otros 5? Entonces, verifiquen dos veces las cifras, las cuentas. Que les di mucha información y tal vez hablé un poquito rápido porque estábamos retrasados. Y quiero terminar la reunión en tiempo y forma porque me imagino que tienen muchas cosas por hacer también y no quiero retenerlos. No sé si vamos a tener ahora una sesión de preguntas. Recibimos muchos mensajes en el chat. La mayoría de ellos son felicitaciones para ti. Gracias a todos por sus comentarios, también por la paciencia.
y por apoyarnos y estar tan interesados por la charla de Margaret. Tenemos una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Esta es un área muy técnica. Gracias por la capacitación. Y si tenemos un presupuesto determinado, ¿cuánto debería destinarse a gastos personales? No hay un estándar, ¿no? Algo que esté bien o mal. Lo importante es que las organizaciones puedan justificar cada cosa que hacen con esa subvención. Por lo tanto, si uno pide 10.000 o 20.000 dólares y uno destina todo a salarios, es importante que uno justifique por qué. Si tenemos una subvención de 20.000 dólares y se gasta en salarios, quiero saber por qué. Ustedes van a ser organizaciones basadas en servicios y el 90% de los salarios el 90% de la subvención se destina a salarios y no hay alquiler y demás. Esto puede pasar en muchas organizaciones, pero lo importante es que yo como donante sepa por qué. Muchas veces los salarios son el único gasto que tiene una organización, pero lo importante o el mensaje es que independientemente de lo que uno pida, lo importante es que uno justifique por qué está gastando de esa manera, si es el 10% o el 100%. Tal vez uno quiere incluir o destina 10.000 dólares para salarios. Bueno, tiene que determinar cuánto se destina al director del proyecto, etcétera. Es importante que uno tenga información que documento, que registre y que el donante pueda saber de dónde salió la cifra. Tenemos dos preguntas más adicionales. Una de Patricia. Pueden desmutearse. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Yo soy de Uganda y mi pregunta es la siguiente. Si la organización tiene un presupuesto anual y es de 50.000 dólares estadounidenses, por ejemplo, pero ahora en el mismo año uno recibe una propuesta de subvención y uno solicita esa subvención y es de 300.000 dólares. Uno tiene 50.000 dólares. ¿Cuáles son las implicaciones de ese cambio? Sí, he visto que esto puede suceder. He trabajado con organizaciones que tienen un presupuesto de 50.000 dólares y de repente reciben subvenciones que tenían un tamaño que era 3, 4 veces más que su presupuesto anual. No sé si se trata de una organización que está en los Estados Unidos o no. Muchas veces, en el caso de organizaciones en los Estados Unidos o con financiadores de Estados Unidos, eso puede ser un problema. Hay una presentación que hice sobre este tema. En los Estados Unidos, un financiador no puede financiar el 100% del presupuesto anual de la organización. Esa es una de las reglas en Estados Unidos. En los Estados Unidos, si se trata de un financiador de los Estados Unidos, esa puede ser una situación de advertencia. Habiendo dicho esto, muchas veces se trata de subvenciones multianuales. Tal vez se trata de 300.000 dólares en 3 años. Sí, sí. Honestamente, sí. No están en los Estados Unidos. No, mi organización se encuentra en Uganda. Honestamente, no sé cuál sería el marco legal y cuáles serían las implicaciones jurídicas en Uganda. Yo creo que el problema más grande que uno tiene es garantizar que uno tiene la infraestructura para poder gestionar esa subvención en caso de que la obtengan. Probablemente tengan infraestructura para poder gestionar los 50.000 dólares del presupuesto anual estándar, pero hay que tener procesos, staff
y demás para poder manejar o gestionar $300.000. Buen trabajo en caso de que la consigan. Gracias. Hay otra pregunta de Patricia. Dice, buenos días, ¿qué software recomiendas para construir presupuestos o desarrollar presupuestos para ONGs o organizaciones sin fines de lucro? ¿Pueden repetir la pregunta? ¿Qué software recomiendas para desarrollar presupuestos para organizaciones sin fines de lucro? Bien, software. Honestamente, yo uso Excel. Los productos de Microsoft Excel. También pueden utilizar un bolígrafo y papel, si les funciona mejor. Por lo general yo trabajo con Microsoft Excel. Si tienen acceso a un software de contable, yo uso BigBox mucho y tienen una funcionalidad que les permite desarrollar presupuestos en QuickBooks y uno puede verificarlo en distintos momentos del año para ver si el presupuesto está funcionando bien. Uno puede hacer lo mismo en Excel con los registros bancarios, pero pueden pagar para tener acceso a QuickBooks. QuickBooks es muy amigable para los usuarios y también hay muchos otros softwares que son un poco más costosos y son un poquito más complejos. Uno tiene que entender mucho más sobre contabilidad, pero creo que Excel es la opción más fácil también. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden escribir en el chat o en la casilla de preguntas y respuestas. Creo que eso es todo. Hola, yo tengo una pregunta. Hola, puse mi pregunta en la caja de preguntas y respuestas, pero no sé si la pueden ver. Hola, hola. ¿Me oyes? Sí, puse mi pregunta en la caja de preguntas y respuestas, pero creo que no está allí. ¿Podría hacerla? Sí, ahora la puedo ver. Dice, se trata de una organización que recibe subvenciones. ¿Cómo puede incluir los salarios de los empleados y también de los becarios? Entonces, ustedes como organización le da subvenciones a otras organizaciones, ustedes se dedican a eso. ¿Bien? Entonces, la mejor forma para poder incluir esta actividad dentro de su presupuesto y sobre la base de otras solicitudes que he visto, uy, disculpas. Como ven, los presupuestos son muy interesantes, así de feliz me ponen. Em, Tal vez la próxima vez les pueda dar otra charla que tengo sobre presupuestos. La próxima. La forma más fácil de incluir todo esto, y a los financiadores en los Estados Unidos les gusta verlo así. Si uno le da subvenciones a otra organización, es importante que se incluya esto como una línea dentro de su presupuesto. Por ejemplo, si a Funded List le da subvenciones a Kucha Link, el elemento en el presupuesto es Kucha Link. Y lo que sea que ellos hagan con ese dinero, uno puede tener un presupuesto adicional para ese programa, pero a nivel de nuestro presupuesto organizativo tenemos un elemento dentro del presupuesto que es presupuesto para Link. Eso es todo. No hacemos un detalle. No decimos que de los $15.000 que le damos a Link, tanto o determinado dinero va a salarios o a elementos técnicos. Nosotros simplemente agregamos el elemento dentro del presupuesto como Link. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, gracias, es muy útil. Muy bien. Iba a leer la pregunta, pero puedes hacerla tú directamente.
Yo también soy de Uganda, de una organización de Uganda, y quería agradecerte por tu esfuerzo para presentar este tema. Pero me gustaría saber cómo se pueden determinar distintos elementos en el presupuesto. Si yo preparo un presupuesto para una subvención y digo, quiero $10.000 para Dave, para Unfunded List, ¿cómo hago para obtener esos $10.000? Uno por lo general se establece un porcentaje y muchas veces uno incluye eso en el presupuesto y es simplemente algo que uno piensa que va a obtener hasta que se hace realidad. Pero lo que uno puede hacer también es preguntarle al personal dónde quiere enfocar gran parte de sus esfuerzos y qué va a necesitar para cada uno de los programas durante el año. Y uno puede utilizar ese porcentaje. Por ejemplo, en el caso de Dave, él gana $20.000 y gran parte del tiempo se dedica a hacer webinars y capacitaciones. Entonces, yo lo que hago es tratar de buscar dinero o subvenciones para mejorar o garantizar las subvenciones y los webinars, para poder cubrir ese presupuesto que es de $10.000, por ejemplo. Muchas veces lo que hago es trabajar con planillas y trato de incluir todos los detalles para ver cómo hacer un presupuesto que sea detallado y que cubra todo. Como sabemos, no va a ser 100% preciso. Luego puedo pedir otra subvención. Si tengo una subvención que me cubre el 10%, puedo buscar otra que me cubra el resto. De esa manera puedo hacer el presupuesto. Espero que haya servido. Me ayuda, pero a veces el donante pregunta si la forma en que se va a utilizar el dinero está explicitado en una política o en algún lugar. A veces sucede eso, pero creo que me has respondido bien. Y a veces, cuando uno tiene una subvención que incluye este tipo de requisitos, a veces nos piden que hagamos un registro del tiempo que se destina. Eso depende del tipo de documentación que solicitan los financiadores. Muchas veces, algunas veces podemos tener una planilla y podemos tener a los miembros del personal y un detalle del tiempo que le dedican a cada uno de los programas. A veces algunos financiadores en los Estados Unidos nos piden que tengamos planillas donde se registre el tiempo de cada uno de los miembros del personal y cuánto tiempo dedicó a determinado proyecto. Y ahí se incluyen los porcentajes. Muy bien, tenemos una pregunta más. ¿Quieres desmutearte? Bueno, gracias por darme la palabra. Hice la pregunta en la casilla de preguntas y respuestas. Y lo que quiero es agradecerles por la sesión. Es una sesión muy importante, muy interesante. Todas las preguntas que se hacen son muy útiles para nosotros también. Y la forma en que respondes a las preguntas que tenemos es muy útil para todos nosotros, para nuestras organizaciones. Yo quiero agradecerle también a Guchalink por organizar esta sesión. Tal vez una hora no es suficiente porque uno tiene que primero hacer una disección o tiene que analizar bien la propuesta. Muchas veces
nosotros fallamos con las propuestas de solicitud de fondos porque tenemos problemas con los presupuestos. Por lo general, aquí fallamos. Esto se lo puedo decir a mis colegas. Hemos trabajado en distintas propuestas durante el año, pero muchas veces, y lo que veo es que muchas veces el presupuesto es lo que falla y por eso no recibimos las subvenciones. Por eso les pido que tengamos otra sesión sobre su presupuesto. Y muchas veces hemos escuchado hablar de contingencias en el presupuesto. Y no sé si se entiende bien, muchas veces es importante tener una parte del presupuesto que sea para contingencias. Y me gustaría saber cuál debería ser el porcentaje de contingencias respecto del presupuesto total. Y estaban hablando también de cómo medir el tiempo. En un momento recuerdo que tuvimos un problema cuando hacíamos un presupuesto para otro donante y ellos que nos dijeron, no, el tiempo que están colocando para el director ejecutivo está mal. Nosotros queremos que le dediquen tiempo al gerente del proyecto, porque es la persona que va a estar a cargo 100% del proyecto. Para ellos era más importante que el dinero o que el tiempo estuviera destinado o el dinero estuviera destinado para el tiempo del gerente del proyecto y no para el director. Y entonces ahí tuvimos un problema, porque el director dijo, bueno, le van a pagar más al gerente del proyecto que a mí. Y a veces tenemos estos tipos de desafíos. Entonces, nos estás ayudando a ver cómo podemos abordar estos problemas. Muchas veces tenemos que pensar que uno de los desafíos que enfrentamos ahora es que este webinar es demasiado corto. Entonces, les voy a pedir a Kucha Link a ver si podemos tener otros seminarios para hablar sobre los distintos desafíos que pueden surgir con la preparación de presupuestos. Gracias. Hay tantas cosas que se pueden hablar o de las que se puede hablar sobre presupuestos. Podemos hablar durante horas, no los voy a tener horas aquí. Hay distintos aspectos, tienen que ver con la financiación, con el presupuesto, con las subvenciones, etcétera. Espero haberles ayudado y espero que el seminario haya sido muy útil para ustedes. Gracias. Vamos a intentar organizar tantos webinarios o seminarios web como sea posible. Les vamos a comunicar cuando vengan otras sesiones. Me gustaría saber si hay alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta en español o en francés, porque tenemos interpretación simultánea. Pueden hacer sus preguntas en el idioma de preferencia. Sí, quiero hacer un comentario. Hakim, gracias. Mi nombre es Hakim y quería agradecerles por presentar este tema. Es un placer, es un privilegio poder aprender más. Estoy en un campo de refugiados en Uganda. Se trata de un asentamiento de refugiados, básicamente. Y nosotros trabajamos en una organización que habla o que se enfoca en el desarrollo comunitario. Para nosotros, hay problemas con la conexión a internet de la persona que está haciendo la pregunta. Disculpas, Hakim. Margaret, ¿lo puedes escuchar? No, no. Hakim, cada vez que cuando hacemos un pedido de fondos o solicitamos una subvención, Hakim, ¿podrías escribir la pregunta en el chat, por favor?
corta. ¿Puedes escribir la pregunta en el chat? Puedes escribirla y podemos avanzar con otra pregunta del chat y luego volvemos con la tuya. ¿Está bien? Sí, voy a hacer eso. Muy bien. Margaret, me gustaría preguntar si solo debemos completar el formulario y escribir la propuesta de presupuesto de acuerdo con lo que el donante quiere. Eso es algo obligatorio. Podemos escribir de manera que convenza al donante. Lamentablemente, la respuesta es depende. Así que si la subvención que piden tiene una plantilla que quieren que uses, los dos ejemplos que les mostré con la Russell Stage Foundation y la otra eran plantillas de presupuestos simples, esos piden como requisito que usen esas plantillas. Incluso si su presupuesto no se ve de esa manera, tienen que utilizar las plantillas que les dan. Y luego ustedes deben explicar usando esa plantilla cómo quieren gastar ese dinero. Eso depende de ustedes. Pero si no piden una plantilla específica, pueden utilizar cualquier versión del presupuesto que quieran. Si les piden que suban el presupuesto organizacional de todo el año, pueden utilizar el formato que ustedes tienen, no usar uno específico, pero lamentablemente si tienen una plantilla que piden como requisito, sí tienen que utilizarlo. Muchas gracias. Tengo también otra pregunta. Escuché sobre contingencias en los presupuestos. ¿Qué porcentaje tendría que ser si es un requisito? Normalmente no lo veo como un requisito, pero a veces las personas lo incluyen en el presupuesto para que sea un poco más grande de lo que deberían ser, para abarcar aumentos en los costos o comprar otras cosas. Entonces, si creen que necesitan $1.000 para insumos de oficina para llevar adelante un proyecto, muchas personas incluyen 1.500 para tener un poco más de flexibilidad en algunas áreas. Es importante recordar que hay que justificar por qué esa cifra está ahí. Así que aún así, deben explicar por qué incluyen esa cifra, aunque quieran ser flexibles. Muchas subvenciones piden gastos generales, gastos adicionales, y eso representa un 10%, 20% del costo directo total que pueden incluir como porcentaje. No tienen que explicar qué van a hacer con eso, sino que forma parte de sus costos. Y eso les permite pagar algunas de las cosas que necesitan para mantener el funcionamiento diario de la organización. Lo he visto, generalmente es entre 10 y 20% como un costo administrativo al final del presupuesto. Muchas gracias, Margaret. No tenemos mucho tiempo. Verónica dice que sería interesante tener ejemplos de presupuesto para tener como eh, contactar un ejemplo de presupuesto para tener de referencia. Tal vez puedas compartirlo con nosotros, Margaret, y cuando compartamos el video también podemos enviar este ejemplo. Sí, seguro. Siempre digo que hay tantos formatos de presupuestos como personas que escriben los presupuestos. Así que tienen que garantizar que la plantilla, el formato de presupuesto que estén utilizando sea algo que vayan a utilizar.
siempre digo que el mejor presupuesto es el que es útil para ustedes. Entonces, si es algo más detallado, bueno, que sea más detallado. Si son simplemente recuadros diferentes, no hay problema. El mejor para su organización es el que les permitirá comprender dónde va su dinero, qué dinero necesitan y también predecir lo que va a suceder para los próximos 12, 14 meses. Les puedo dar un ejemplo, por supuesto. No es que tiene que utilizar la plantilla simplemente porque se las doy, sino que tiene que ser algo útil para el proyecto que ustedes quieren llevar a cabo. Muchas gracias, Margaret. Tenemos que comenzar a cerrar la sesión. ¿Qué nivel de detalle se necesita para un presupuesto? Esa es la pregunta de Adrián Watson. Creo que puede ser una respuesta muy diversa. También depende. Mi respuesta favorita para las preguntas sobre financiación es depende. El nivel de detalle a nivel interno es el que es útil para ustedes. El nivel de detalle para un financiador va a depender de cuánto tiempo, cuánto espacio tengan para explicarlo. Y si tienen poco espacio, expliquen de dónde surge esa cifra. Simplemente. Si son $1000 en insumos de oficina, en general expliquen cómo van a gastar ese dinero, van a comprar laptops, van a comprar lapiceras, van a comprar lápices, ¿qué van a comprar con esos $1000? Tal vez les pidan que sean muy específicos y digan una laptop a $300, tantos lápices a $1 cada uno. Algunos financiadores quieren eso, pero como mínimo sepan en su mente que si les dan $1000 para gastar en algo, esto es lo que van a hacer. Muchas gracias. La última, al hablar de gastos de viajes o también de presupuesto de transporte, de productos, ¿qué deberíamos tener en consideración? Para gastos de viaje, bueno, depende de lo que necesiten para que el trabajo se lleve a cabo. En Estados Unidos siempre uso las tasas del gobierno para cualquier parte que voy porque sé que porque los financieros van a comprender de dónde vienen esas cifras y no va a haber un debate al respecto cuando hablamos de presupuesto para un hotel. A nivel internacional también existe para ubicaciones internacionales, así que lo pueden buscar. Y les dirán, por ejemplo, bueno, ¿cuánto sale un hotel en promedio en Dakar? Y cuánto sale en promedio comer en Dakar. Es importante que puedan explicar de dónde provienen esos costos, pero cuando hablamos de viaje, es importante incluir si necesito algún seguro, cómo voy a llegar ahí, si es necesario tener una visa, es importante incluirlo, alimentos, necesito taxi, Uber y en general dejo un monto pequeño para alguna eventualidad, si hay una emergencia o si descubro que algo sale más. Es importante unir todas esas partes cuando hablamos de gastos de viaje. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que finalizar la sesión. Muchísimas gracias, Margaret. A todos les entusiasmó mucho este tema. Esto es algo que todos necesitan realizar en profundidad. Así que muchísimas gracias por tu apoyo, por el interés, por el entusiasmo. Vamos a enviar la grabación del webinario también, las diapositivas. Todas las grabaciones de webinarios anteriores están subidas en la galería de video de nuestra plataforma y este también estará disponible para que lo vean. Margaret, muchísimas gracias. Gracias a las intérpretes.
Dave, que también está aquí. Muchas gracias por todo y nos veremos pronto. Probablemente reciban noticias sobre nosotros con próximos eventos, si quieren participar en este programa de Unfunded List. Y estas noticias las recibirán al final de la semana que viene. Que tengan un gran día y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, Margaret.